Mis amigos, muy buenas noches. Algunas certezas hoy sobre el Air India 171, ese Dreamliner Boeing 787 que se estrelló al despegar de Ahmedabad. Se dirigía a EGKK Gatwick, cerca de Londres. 230 pasajeros, 12 tripulantes, 242 personas en total. Casi todos fallecieron. Se dice que hubo un sobreviviente, pero se confirmará en los próximos días. Entonces, hoy me gustaría llegar con una cierta cantidad de puntos que vamos a validar, porque cuando hice el primer video hablábamos de probablemente que ayer era probablemente que hoy. Tenemos algunos elementos que podemos establecer, ¿verdad? Que prácticamente podemos escribir en piedra con elementos tangibles. Solo un paréntesis filosófico. En los videos de este canal y también en mis libros, no utilizo el método cartesiano, como algunos han sugerido en los comentarios. No soy cartesiano en absoluto. Al contrario, creo que en un accidente de avión o en una situación compleja como un evento así, el método cartesiano puede llevar directo al fracaso. ¿No es así? Como muchos de periódicos y analistas fracasaron directamente. Utilizo un método que está más cerca de la filosofía de John Locke y David Hume. Es más bien una filosofía empirista. Solo para una cita, no profundizaré más porque no es el objetivo del canal. Pero John Locke dijo que hay que elevar el nivel de convicción al nivel de las pruebas disponibles. ¿No es así? Donde en un enfoque cartesiano más bien tomamos una evidencia. Algo que vamos a postular de manera axiomática. Una evidencia que es tan elegante, que impacta tanto la mente, que parece verdadera. ¿No es así? Como por ejemplo se les olvidaron las persianas, ¿no es así? Y a partir de ahí, ¿no es así? Una vez que está formulada de manera elegante, se vuelve verdadera y vamos a querer demostrarla por todos los medios. Esa es la metodología cartesiana y desafortunadamente no la considero apropiada para este tipo de evento, ¿no es así? Así que hoy me gustaría hablarles de algunos puntos de detalle ultra importantes. Primero encontramos las alas, así que hay un ala. Se puede ver claramente la matrícula del avión en ella. Está quemada, ¿verdad? Hay rastros de incendio en ella porque el avión despegaba con mucho combustible y vimos las llamas subir y todo eso. Así que hubo un incendio muy grande. Ahora, si vemos la configuración de los alerones, de los slats del 787, nos damos cuenta de que en el ala están extendidos, ¿verdad? Eso no miente. Y no son cosas que puedan salir o retraerse después de un impacto. Su mecanismo es bastante irreversible. Entonces, si miran el ala, ven que los alerones están extendidos. ¿Cuánto? Yo veo 5. Alguien podría decir que ve 15, posiblemente eso es. Pero los alerones estaban claramente extendidos. Entonces ahí, de todas formas, tenemos una certeza en este punto respecto a eso. Otra cosa, hay una foto que fue compartida por los medios, una foto donde se ven rescatistas y personas recuperando restos del avión y todo eso. Y de hecho hay un detalle súper llamativo y lo agradezco. Es un amigo mecánico calificado en 787 quien llamó mi atención sobre este detalle. Se los voy a mostrar, les voy a mostrar la foto por si acaso ven algo en esa foto. Hay una válvula que está abierta, esa válvula está abierto por un mecanismo que no se va a abrir debido a un golpe ni se va a cerrar debido a un golpe. De nuevo, es un mecanismo que no permite reversibilidad. Eso significa que o está accionado por un sistema que gira o no va a moverse. ¿Y esta válvula qué es? Es la válvula de la unidad de potencia auxiliar. ¿Qué significa eso? Al despegar tenemos una unidad de potencia auxiliar que está apagada. Y lo que va a pasar es que en algún momento, cuando miramos los restos del avión, vemos que la válvula, la compuerta de la unidad de potencia auxiliar está abierta. ¿Por qué? Eso es porque esto nos demuestra que la unidad de potencia auxiliar comenzó su secuencia de arranque automático, la unidad de potencia auxiliar empezó a encenderse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo primero, entonces, la unidad de potencia auxiliar, agradezco a un amigo que es capitán en un 787, la unidad de potencia auxiliar entra en línea en 1 minuto 40 segundos tras presionar el botón de encendido o al iniciar su secuencia automática.
Entonces, en realidad, esta unidad de potencia auxiliar empezó a encenderse. Pero efectivamente, como el vuelo duró menos de 30 segundos, nunca se encendió completamente, nunca llegó a estar en línea. Pero el hecho de que esta válvula se haya encontrado en posición abierta prueba que había comenzado su secuencia de arranque automático. Una de las razones por las que empezó el arranque automático es que fue el primer motor el que falló. Entonces hay un motor que falla, ¡tac!, se activa el arranque automático, porque es un avión que consume mucha electricidad. Y partimos del principio de que si un motor falla, bueno, vamos a empezar a exigirle demasiado al otro. Y vamos a tener que tomar energía del Auxiliary Power Unit. Así que vamos a encender el Auxiliary Power Unit que proporciona energía eléctrica, efectivamente. Entonces está eso. Por supuesto, después del sonido del video de ayer, sabemos que la Ram Air Turbine salió. Por cierto, un mensaje en interés de las familias, la Ram Air Turbine, cuando sale de manera muy brusca, es impulsada por un resorte, queda frente al viento relativo, sale con cierta violencia, tiene una hélice es como una cuchilla, tiene bordes afilados. Entonces, efectivamente, uno puede potencialmente, si está visitando un avión, si está haciendo la gran revisión de un avión, al dar la vuelta, uno puede encontrarse con la Ram Air Turbine. Y eso puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Puede herir, incluso puede matar, porque es algo que sale con cierta violencia. Una vez que sale, ya no se puede retraer en vuelo. En todo caso, ya no hay manera de traerla de vuelta en vuelo. Entonces, estos elementos ahora empiezan a mostrarnos una situación ahora muy particular. Es que tenemos una falla en dos motores, uno y luego el otro, ¿de acuerdo? El primer motor falla, el otro va a fallar enseguida. Entonces, finalmente solo quedan dos opciones. Por más que le demos vueltas al problema, solo quedan dos opciones, dos caminos. La primera, falla de un primer motor y alguien en la cabina se apresura y lo apaga. En su opinión, el motor que falló apaga el motor correcto, lo que causa la falla. Unos segundos después, clac, y ahí es el motor bueno el que está apagado y el avión ya no tiene motores funcionando. Esta es la primera falla y se relaciona con lo que mencioné en el segundo video de ayer, donde uno de los motores mostró señales de preocupación. Hace poco tiempo, ¿de acuerdo? Mostró algunas señales de preocupación. Pero al final, bueno, fue aceptado, volvió a estar en servicio y se averió. Entonces, ahora la otra opción. Entonces, para detener el motor, solo para mostrarles, les voy a mostrar una imagen tomada en un 787, el amigo que me la envió. Bueno, él estaba leyendo uno de mis libros. No es publicidad encubierta ni nada, pero bueno, él estaba leyendo uno de mis libros que van a ver en la foto. Y van a ver estos dos botones, estos dos botones grandes, que son los que controlan la llegada de combustible, en realidad. Y entonces alguien tomó uno de los interruptores, clac, y apagó el motor equivocado. Eso ya se ha visto. Eso se ha visto, por ejemplo, recuerden, esa compañía taiwanesa, ¿verdad? Donde habían apagado el motor equivocado. El motor de hélice que falló es un avión de transporte regional. Y luego los muchachos apagan el segundo motor y luego se van hacia el suelo y desafortunadamente van a estrellarse. Entonces es algo que ya se ha visto, no es algo inusual, aunque de alguna manera uno piensa que es demasiado pronto. Eso significa, está bien, no tenemos motor, de acuerdo, no tenemos motor. Bueno, ya vamos a llegar a 400 pies, vamos a meter el tren de aterrizaje, vamos a nivelar la trayectoria, ¿verdad? Y luego después vamos a empezar a pensar, el motor se averió, ¿cuál? Lo vamos a apagar. Ahora bien, la secuencia de falla de los dos motores parece un poco demasiado rápida para eso, a menos que aceptemos. Tenemos un avión que se estrelló. Hay algo que no sucedió normalmente, creemos que sea técnico o humano. Entonces, a menos que aceptemos que hubo una falla en el motor y literalmente uno de los pilotos, en lo que cuenta mentalmente hasta 3, va directamente a la palanca del motor y luego, clac, lo apaga, dice, ups, apagamos el equivocado. Es posible, humanamente hablando, ¿verdad? Pero aún así nos cuesta trabajo. Sentimos resistencia al oír esa versión instintivamente. Por supuesto, es nuestro lado ortodoxo, un poco que va a decirse que eso no es posible. Excepto que hubo un choque, de todos modos, eso es, estamos obligados inevitablemente a llegar al choque, hagamos lo que hagamos.
La otra opción es que los pilotos no hicieron nada malo, no hicieron nada incorrecto, no cometieron ningún error, aceleraron. Despegue, vario positivo, pum, clac, muestran el asunto. Tenemos el cilindro, les muestro la imagen, el cilindro del tren de aterrizaje que va a inclinar el tren de aterrizaje. Están inclinados 12 grados hacia atrás y pasarán 12 grados hacia adelante, sumando 24 grados de movimiento. Clac. En ese momento, corte total del hidráulico, lo que indica que falló el segundo motor. Podemos decirlo así, mira, podemos decir que despegamos, ¿verdad? Despegamos con potencialmente un motor averiado. Quizá después de 5-1, ¿verdad? 5 velocidad de decisión, más bien. 5 velocidad de decisión, motor que falla, aceleramos, despegamos de todas formas. Tren arriba, clac, se apaga el segundo motor. Eso significa que estamos hablando literalmente de 5-10 segundos después de la falla de los dos motores. Entonces, como decía, él gira el tren de aterrizaje, ahí paramos, el segundo motor se apaga, la Ram Air Turbine. La Ram Air Turbine, les voy a mostrar el circuito hidráulico de la Ram Air Turbine, porque ayer les dije que apostaría mi mano a que no permite retraer el tren de aterrizaje. Hoy tengo el placer de anunciarles que conservo mi mano. Porque si ven en el circuito hidráulico, en el diagrama, ahí está, ella alimenta el circuito C. Y este circuito efectivamente puede retraer el tren de aterrizaje, excepto que hay una válvula unidireccional, una válvula de retención que apunta hacia la turbina Ram Air. Eso significa que la presión que viene de la turbina Ram Air irá primero hacia los controles de vuelo, las comandas de vuelo en prioridad. Esa válvula evita que llegue al tren de aterrizaje, ya que no es prioridad. En cualquier caso, retraer el tren de aterrizaje no puede considerarse una prioridad en circunstancias como estas. Así que el tren de aterrizaje no puede retraerse usando la turbina Ram Air. La turbina Ram Air, escuchamos el ruido, ¿verdad? Y entonces nuestro avión empieza a volver hacia el suelo. Los dos motores en este segundo escenario se detuvieron por sí solos. Los pilotos no hicieron nada mal, los pilotos lo sufrieron, aceleraron, despegaron. ¡Bam! El primer motor falla, de acuerdo. ¡Bum! El segundo motor falla, vamos al suelo. Es posible. Recuerden, de hecho les hablé de esto hace muy poco en este canal. El 777 de British Airways son motores Rolls-Royce. Los 777 de British Airways, los dos intercambiadores estaban congelados, no tenían bypass porque no consideraron necesario hacerlo. ¡Bam! El avión se estrelló, por suerte no hubo muertos. Todo eso, pero si hubiera sido un avión que estuviera haciendo una aproximación en un terreno un poco más diferente al de Heathrow, no es así. Donde tuvo la suerte de tener un espacio libre en un terreno baldío y todo eso pudo haber terminado extremadamente mal. Entonces no puedo excluir en absoluto que los dos motores se hayan detenido en secuencia, uno después del otro, así. Y que después se dirá, sí, hay una condición muy rara por un error de software. Todo eso, una cosa, una elección. Además, me gustaría decirles algo. Este avión 787 es uno de los primeros que se fabricaron. Eso significa que es antiguo, es del 2011. Es de la época en que salió el 787, el Dreamliner. Entonces, generalmente, de hecho pueden observarlo en Air France, por ejemplo, una compañía francesa. Notan que los aviones que son de las primeras series, como los autos, por cierto, generalmente no son los mejores. Generalmente no son los mejores. A veces, tras tomar decisiones y ver cómo resultan, uno piensa que quizá no fue lo mejor y después se mejora, pero no se va a hacer retrofit en los primeros de la serie, ¿eh? Por eso las compañías que compran los primeros suelen tener complicaciones. Si yo tuviera mi compañía, honestamente, te aseguro que si el avión no vuela al menos 10 años, no firmo. Eso creo que es algo que hay que mantener en la obra. Entonces está eso, ya sea un problema de motorización o potencialmente un problema de combustible. ¿Sabes? Cuando hay un accidente de avión, ya sea de línea o incluso un accidente de un avión de aeroclub, despega, la hélice se detiene, cae. Siempre los investigadores primero ponen bajo sello el camión que entregó el combustible. Si es un tanque, se sella el tanque, documentos, mangueras y todo el equipo. Y después hay que analizarlo porque efectivamente, ¿qué hay en común entre los dos motores? ¿Qué es lo que tienen en común? Son independientes y redundantes. A pesar de todo, el 777, el vuelo British Airways 38, se estrelló pese a la redundancia que mencioné. Pero
Si vemos el tema de estos motores, si hay algo en común entre ellos es el combustible. Entonces, si tomó combustible adulterado, contaminado, con agua, con cualquier otra cosa, no lo sé. Hay que ver si había mantenimiento en el aeropuerto, si habían instalado tubos, si tenían, no puedes saberlo. Puede encontrarse con combustible que es, digamos, de mala calidad, ¿verdad? Por decirlo amablemente. A partir de ahí, bueno, pues puedes tener el daño que viste, ¿eh? Eso significa que los pilotos no hicieron absolutamente nada. Motor 1 y 2 se apagan seguidos, ¿eh? ¿Sabes a qué me refiero? Me dirás, hay otros aviones que despegaron antes, ¿eh? No tuvieron ese problema. Las sensibilidades varían, ¿eh? No es de un avión a otro, ¿eh? No puedes saber, ¿eh? Eso pasó en este canal. Hay un caso donde es un Airbus, creo, que pasó, pero estuvo a nada de una tragedia, quiero decir. Había agua. Bombearon agua, nada anticongelante, cosas, productos para evitar la congelación en el combustible. Él fue el único perjudicado, los demás no. A veces con solo uno basta, eso es todo. Entonces vamos a ver en el futuro. Yo personalmente, si hay información nueva, regreso. Por supuesto, ese es el objetivo de este canal. Es un canal especializado en aviación. Entonces, si hay cosas nuevas, regreso. Si no hay cosas nuevas, no hablaremos más de esta historia hasta la publicación del informe final o hasta que salga una información absolutamente crucial. En todo caso, gracias por haber escuchado este video hasta aquí. Gracias por su apoyo, sus comentarios. No duden en suscribirse a este canal y nos vemos en un próximo video. Hasta muy pronto.